Estrellas de tamaño mediano. Cuando las estrellas medianas, de media a 3,5 masas solares, han alcanzado la fase de gigantes rojas, las capas externas se expanden al mismo tiempo que el núcleo se contrae y el helio empieza a fusionarse en el carbono. La fusión libera energía, dándole a la estrella una tregua temporal contra el aplastamiento provocado por la gravedad. Para una estrella como nuestro Sol, este proceso durará aproximadamente unos 1.000 millones de años. Los cambios en la energía producida provocan que la estrella pase por periodos de inestabilidad que involucran cambios en su tamaño, en la temperatura de su superficie y en el rendimiento energético, que cambia hacia las emisiones de baja frecuencia. Este cambio es acompañado por un ritmo mayor de pérdida de masa a través de poderosos vientos estelares y pulsaciones violentas. Las estrellas en esta etapa son llamadas estrellas tardías, OHIR, o estrellas tipo Mira, dependiendo de sus características exactas. El gas expulsado por estas estrellas puede ser relativamente rico en oxígeno y carbono, dependiendo del tipo de estrella. Este gas se acumula en una cubierta en expansión llamada envoltura circunestelar y se enfría conforme se aleja de la estrella, permitiendo la formación de compuestos de carbono y oxígeno y otras partículas de polvo. Dada la gran energía infrarroja proveniente de estas estrellas, se forman en sus envolturas circunestelares las condiciones ideales para que ocurra la excitación electromagnética conocida como máser astronómico por las siglas en inglés del proceso llamado amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación, y que es en principio una variante del rayo láser, pero con frecuencias del rango infrarrojo. Las reacciones de fusión de helio son extremadamente sensibles a la temperatura, lo que las vuelve muy inestables. Se producen enormes pulsaciones acumulativas de energía, las que eventualmente le dan a las capas exteriores de la estrella suficiente energía cinética para ser expulsadas en forma de nebulosas planetarias. En el centro de estas nebulosas permanece el núcleo estelar, que se enfría lentamente hasta formar una pequeña pero extremadamente densa enana blanca que típicamente pesa alrededor de 0.6 masas solares, pero tiene un volumen semejante al de nuestro planeta. Es decir, que la densidad de las enanas blancas es más de 500.000 de veces mayor que la del Sol. Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica, les da la más cordial de las bienvenidas. Estamos en el 5º Congreso Internacional Médico Práctico en Estética Médica, Nutrición y Anti-Envejecimiento. Este congreso se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cuernavaca y vamos a estarles transmitiendo algunas de las ponencias, algunos fragmentos de las ponencias. En esta ocasión vamos a ver a la doctora colombiana Virdi Nariño, quien nos habla acerca del hipogonadismo masculino, obesidad y envejecimiento. Vamos a presentar nuestra siguiente ponente de esta tarde. Ella viene desde Colombia, por cierto, padeció para llegar, ¿verdad? Y algunos problemas en el aeropuerto, pero con mucho profesionalismo está con nosotros. Ella tiene una maestría en medicina biológica que estudió en España, un posgrado en medicina anti-envejecimiento y longevidad que estudió en París. Tiene un posgrado que le da la especialización en gerencia de salud ocupacional y una larga lista de diplomados y congresos que nos
garantiza que tenemos una eminencia médica esta tarde aquí en este congreso. El tema que va a abordar se llama hipogonadismo masculino, obesidad y edad, diagnóstico y tratamiento con un enfoque integral. Un aplauso para la doctora Virdi Nariño Barbosa. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá antes de su comida. Nosotros decimos almuerzo. Gracias al doctor Federico Fonzón por esta invitación con la cual disfruto mucho de este país y esta grata gente que me recibe con tanto cariño, gracias a la mesa directiva. Y bueno, vamos a repasar un poquito porque sé que ustedes deben saber muchísimo sobre este tema que nos acompaña en la consulta diaria, pero que a veces no solemos tener en cuenta. El título de mi ponencia es Hipogonadismo masculino, obesidad y edad. Bueno, entonces la consulta del día a día es esta que vemos en este pacientico, donde vemos en los pacientes que nos consultan para que estos rasgos de la edad, el paciente consulta por esta huella de la edad después de transcurrir más de 50 años. Vemos aquí una fotico de un paciente de 18 años y el paciente consulta por estos 68 años. Entonces, si vemos que el paciente consulta por esta edad, él quiere lucir así, y vemos que el paciente quiere verse más joven y encontramos signos de envejecimiento. Entonces, si repasamos signos de envejecimiento, pues ustedes son más expertos que yo y podemos ver, si me mencionan algunos signos de envejecimiento, pues vemos surcos profundos, arruguitas, vemos pérdida de la elasticidad de la piel, colágeno, vemos algo de elastosis y melanosis actínicas, vemos fotoenvejecimiento, vemos cañitas por todas partes, y ustedes son los expertos en tratamientos y vemos que pueden administrar ustedes que son más expertos en estética, múltiples tratamientos, toxina botulínica, rellenos, láser, luz pulsada, peeling, lifting, bueno, infinidad de cosas. Pero entonces, ¿alguna vez pensamos en que podemos medir y tratar la testosterona? Usualmente no, porque eso se lo dejamos más a los endocrinólogos o más a otra clase de profesionales. Pero en la práctica diaria sería supremamente útil que nos preocupáramos por medir la testosterona. La testosterona es una hormona de la cual no sabemos mucho, pero es una hormona que sería supremamente útil en la práctica diaria para ver cambios supremamente rápidos y contundentes como complemento de su práctica de medicina estética. Entonces, ¿qué sabemos de la testosterona hasta el momento? Pensamos que la testosterona es la hormona del amor, simplemente, la hormona del deseo sexual, la hormona del buen desempeño en la función eréctil, la hormona de la fuerza y la hormona, como se ve acá, de una pareja feliz, de la luna de miel. Pero cuando se empieza a acabar y sabemos que la hormona de testosterona, así como las reservas de petróleo en el planeta, empiezan a escasear después de cierta edad, esa testosterona puede irse disminuyendo. Entonces, esa testosterona del amor, al pasar el tiempo, se empieza a convertir en ya no la hormona del amor, sino la hormona de la discordia, cuando pasan esos añitos. Entonces ya vienen los signos que sabemos todos o que conocemos popularmente, como la disfunción eréctil, pérdida de la masa muscular usualmente, y eso es a lo que nos limitamos y que conocemos popularmente como las funciones de la testosterona. Entonces empiezan a haber problemas conyugales y ya hay algo de discordia en la pareja. Pero entonces escudriñemos un poquito más sobre qué hace la testosterona. Repasemos un poquito de fisiología. Entonces, la testosterona es el principal andrógeno
tanto en el hombre como en la mujer, es un andrógeno. Entonces ese andrógeno se produce en el 95% en el testículo y el 5% restante se produce en la corteza de las suprarrenales en forma de dihidroepialdosterona y en forma de dihidroepialdosterona sulfato. Y el 98% de ese 100% se encuentra ligado a una proteína que es la proteína ligadora de hormonas sexuales, la sex hormone binding globulin. Y de ese 98%, solo el 2% es biológicamente activa, que es la testosterona libre. Solo un poquitico, pero es terriblemente poderosa. Y de esa testosterona libre que tiene el efecto en el órgano blanco, tiene un metabolito que es aún más potente, que es la 5-alfa reductasa. Por la 5-alfa reductasa que se reduce, se convierte a dihidrotestosterona, que es la hormona realmente activa. Entonces, pues no nos compliquemos con toda esa cháchara, como digo yo, como decimos en Colombia, pero ese es el resumen del resumen de la fisiología, y todo eso lo podemos medir si pidiéramos laboratorios. Pero ahorita les voy a resumir qué podemos medir concretamente para saber si el paciente realmente tiene o no hipogonadismo, para poder administrar si se requiere una terapia de reemplazo hormonal. Y también tenemos otro fenómeno muy interesante de la testosterona, que es la aromatización, que es un proceso, digamos, de metabolismo de la testosterona, donde la testosterona, por una enzima que se llama la aromatasa, se convierte en estradiol. Y ahí es donde vemos que a medida que los señores van perdiendo testosterona, van aumentando sus niveles de estradiol, que es una hormona femenina, y de pronto aparecen acúmulos de grasa, por ejemplo, en pectorales, ¿no? Por ese efecto de aromatización de la testosterona por estradiol, hormona femenina. Cuando se disminuye entonces esa secreción de testosterona, aparece un fenómeno que se llama hipogonadismo. Pero el hipogonadismo no solamente puede ocurrir por un problema de secreción inapropiada en las gónadas, en los testículos, sino que puede haber un problema de mala producción a nivel del eje, porque sabemos que hay un eje que es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que ya lo vamos a ver muy resumido. Entonces puede haber un problema en el eje o un problema en el órgano blanco, y ese sería un hipogonadismo secundario de resistencia en el órgano blanco. ¿Muy confuso? Bueno, perfecto. Entonces, un poquito más de confusión, pero no nos asustemos. Esta es la gráfica del eje, donde vamos a ver otro poquito de hormonas que son la LH, la FSH, pero solamente para hacer un mini repaso. Aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo produce la GnRH, que es la gonadotrofina, que le va a enviar mensaje a la hipófisis anterior, donde se producen la LH y la FSH, famosísimas hormonas. Entonces, ¿qué hace la FSH? La FSH va a estimular directamente los testículos y concretamente las células de Sertoli, que van a estimular a los espermatozoides para que se produzcan aquí. Y también esas células de Sertoli van a ayudar a producir la hormona transportadora de hormonas sexuales, que es la testosterona. Entonces, eso hace la FSH, concretamente. En la hipófisis anterior, también por la GnRH, se produce LH. Y la LH va a ayudar a producir en las células intersticiales, que también se llaman células de Leydig, la testosterona. Entonces, también es súper sencillo. Y entonces, aquí en los testículos se producen las células de Leydig testosterona, que van a enviar mensajes nuevamente de regreso al hipotálamo para decir: necesitamos más producción de LH-FSH o necesitamos más producción reversa de testosterona. Y nuevamente a ese nivel se produce otra hormona para inhibir esa producción, que se llama la inhibina. Y la inhibina, entonces, que nuevamente es producida por estas células de Sertoli, alimentada por la FSH, nos dice: no señores, no necesitamos más estimulación, sobre todo de la espermogénesis a nivel hipofisiario, y actúa justamente la inhibina a nivel de la hipófisis anterior. Entonces disminuye la producción de FSH. Ese es nuestro ciclo de las famosas LH-FSH a nivel testicular. ¿Complicado el gráfico? Un poquito más sencillo. Entonces, esas hormonitas también se pueden solicitar y se pueden pedir para mirar cómo anda nuestro paciente a nivel del eje hipotálamo hipófisis anterior
testículo. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir mirando qué más hace nuestra testosterona. Entonces, el David, símbolo de la supermasculinidad y la perfección del cuerpo. Entonces aquí, ¿qué vamos a ver de otras cosas que hace la testosterona? Porque solamente pensábamos función eréctil, masa muscular y hasta ahí nos llegó la función de la testosterona, pero hace muchísimas más cosas. ¿Qué más hace la testosterona? Entonces la testosterona aumenta desde luego el grosor de la voz en la pubertad. La testosterona estimula la eritropoyetina, que tiene un efecto también a nivel renal, sabemos, de producción de eritrocitos, y tiene un clarísimo efecto también antiinflamatorio. Actúa a nivel de los radicales libres, inhibición de radicales libres, y tiene un efecto de producción de leucocitos muy claro, de leucocitos killer, de leucocitos T, muy importante. La testosterona también ayuda a formar factores de coagulación, transferrina, fibrinógeno, y aumenta el HDL. La testosterona aumenta la masa muscular también, aumenta la síntesis de osteoblastos y disminuye la síntesis de osteoclastos a nivel del hueso. Disminuye la grasa, no solamente la grasa corporal, la masa grasa total medida con adipómetro, sino la grasa visceral también. Desarrolla también el tamaño del pene, muy importante. Y también aumenta la densidad, ya dijimos, el crecimiento del hueso. Estimula el crecimiento del cabello, el grosor del cabello en la cara y a nivel de todo el cuerpo. También aumenta la libido, aumenta las erecciones, aumenta las fantasías sexuales, aumenta todo el deseo sexual en general, la libido. Aumenta a nivel cerebral todas las funciones cognitivas superiores, atención, memoria, concentración, productividad mental, y aumenta también a nivel muscular el balance nitrogenado, la fuerza y el rendimiento muscular. Mejor dicho, la maravilla, la testosterona. En las mujeres también hace lo suyo, ¿no? Aumenta también la libido, es una hormona que disminuye también la grasa visceral y la grasa muscular, la del tejido adiposo. Ok, entonces aquí repasando un poquito los tipos de hipogonadismo. El hipogonadismo secundario dijimos que es la falla de ese eje hipotálamo-hipófisis. El hipogonadismo primario, la falla testicular, y el hipogonadismo por resistencia en el órgano blanco, donde hay un déficit del receptor androgénico en el órgano, o un déficit de la 5-alfa reductasa, que sabemos que es la que ayuda a producir esa hormona final que actúa sobre el órgano blanco, o el déficit de aromatasa, que hace que se pueda aumentar o disminuir ese estradiol. Okay. Y finalmente hay enfermedades constitucionales que tampoco tenemos en cuenta muchas veces y que pueden disminuir la cantidad de testosterona. ¿Qué enfermedades constitucionales? Pues todo un montón de enfermedades, como son falla renal. En un paciente diabético se puede encontrar testosterona disminuida por su diabetes per se. Cirrosis hepática en los pacientes con algún tipo de paraplegia o cuadriplegia. En los pacientes epilépticos, independiente de cuál sea el tipo de su epilepsia, en los pacientes con cáncer, con lepra, con miotonías o problemas musculares de cualquier tipo degenerativo, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades infecciosas tipo tuberculosis o VIH, en los pacientes con problemas hormonales de corteza suprarrenal como hipercortisolismo, y en las alteraciones tiroideas y alteraciones tóxicas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, entonces en la fisiología de la testosterona hay que tener en cuenta varias cosas. Que hay variabilidad en los niveles de testosterona también. La variabilidad depende de muchísimas cosas. Ya vimos factores genéticos, el doctor Llanos nos explicó esa variabilidad tan grande. También está determinada por factores metabólicos. Vimos, por ejemplo, la hormona tiroidea o el cortisol.
factores ambientales, tóxicos ambientales, por ejemplo, y también factores nutricionales y psicológicos supremamente importantes. Sabemos que está más que comprobado que la disfunción eréctil, por ejemplo, tiene un factor y un componente psicológico supremamente importante. Y los factores nutricionales, por ejemplo, que se podría imaginar que consumir café en grandes dosis disminuye la secreción de testosterona y el impacto de la testosterona libre sobre órganos blancos. Y hay estudios comprobados que así lo dicen. Los valores de testosterona disminuyen el 1.6% anualmente después de los 50 años, pero se ha visto que antes disminuyen también. Yo he tenido en mi consulta pacientes que desde los 30 años tienen testosteronas de pacientes de 45 o 50 años. Y cada vez más precozmente se pueden ver disminuciones de testosterona en gente supremamente joven, gente con malos hábitos, gente sedentaria, gente obesa, gente con sobrepeso, gente supremamente estresada, gente que no hace ejercicio y que se la pasa en trancones, gente que no come bien, gente que duerme 3 horas, gente con disminución de testosterona. A ciencia cierta, el programa de divulgación científica se despide de ustedes desde el 5º Congreso Internacional Médico Práctico en Estética Médica, Nutrición y Anti-Envejecimiento. Agujeros negros. El origen de los así llamados agujeros negros proviene teóricamente de estrellas inmensamente masivas que se compactan repentinamente a partir del cese de su proceso de fusión.